Y bueno, tenemos acá al maestro Iván Martínez Azueta. Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge Villa? Feliz año a Feliz todo el año. auditorio. Feliz año, Iván. Oye, Iván, quedó pendiente un tema ahí para analizar sobre esta reunión que se hizo en Estados Unidos, en el Valle Imperial, sobre esta parte del Valle del Litio, todo lo que va a representar y lo que se está dando a conocer de manera al menos transparente de qué se va a hacer y los actores, ¿no? Lo que han señalado. ¿Tú estuviste en esa reunión? Sí, sí, Jorge. Fue una reunión que se llevó a cabo hace 2 semanas exactamente, me parece, 2 o 3 creo que. Pero bueno, fue parte de, digamos, este proyecto Valle del Litio que es para que, recordando, ya lo hemos tratado aquí, pero es un proyecto para la extracción de litio de la salmuera geotérmica, de la producción de energía geotermoeléctrica en el Valle Imperial. Y es un gran proyecto que está apostándole pues, el gobierno federal y el gobierno del estado de California, y que parte de la ley que se aprobó para promover este proyecto incluye un recurso que tiene que ver con la socialización de los beneficios y las afectaciones del proyecto. Entonces, ese recurso se los dan a ONGs locales para que hagan talleres, para que hagan pláticas, reuniones, recoger opiniones, informar sobre estos dos aspectos. Y eso de por sí es algo que me pareció muy novedoso, interesante, teniendo a la comparación con la manera en que se operan estos tipos de proyectos acá, ¿no? Entonces fue bastante interesante porque, en efecto, plantearon los posibles beneficios del proyecto. Por ejemplo, mencionaban mucho que la ley establece que el 80% de los impuestos, de los recursos que se obtengan vía recaudación de impuestos de la explotación de litio, serían para el condado de Imperial, y que de ese 80%, el 30% serían destinados a las comunidades que se localizan al norte del condado, que son las que van a ser más afectadas por todos los impactos porque están ahí directamente localizadas, ¿no? Y también se habló de las posibles afectaciones socioambientales, ¿no? Que eso me parece que es lo más relevante. Claro, se habló de otro tipo de beneficios como la generación de empleos, como la derrama económica y demás. Pero el tema de las afectaciones está súper interesante porque es inédito lo que va a pasar en Valle Imperial. ¿Por qué lo digo? Porque ahí mismo explicaban que en el mundo ahora hay dos técnicas de extracción de litio: una minería tradicional con explosivos, así como la conocemos comúnmente, y la otra son con las salmueras, unas lagunas, grandes lagunas de desecación, ¿no? Que utilizan procesos para que se vayan lixiviando, o sea, separando, digamos, los materiales que del litio, pero son grandes lagunas. Y esta técnica que se va a emplear acá se llama extracción directa de litio, que tiene que ver con la salmuera, digamos, ahí en Valle Imperial se extrae el vapor del subsuelo, se calienta, digamos, un líquido que hace generar las turbinas y después se reinyecta. Entonces, en ese proceso meterían un tercer proceso que extraería, digamos, el litio con procesos físicos y químicos. Entonces, ha tenido éxito ahí en las pruebas, pero nunca se ha utilizado a escala comercial, industrial. Esta va a ser la primera vez, o sea, va a ser un experimento, pero un mega experimento. Entonces eso es lo que preocupa. ¿Por qué? Porque plantean ahí que algunas de las posibles afectaciones son el aumento de la degradación de la calidad del aire por los tipos no solamente por la extracción de litio, sino porque se van a instalar fábricas, se van a instalar infraestructuras, almacenes, va a haber mayor circulación, mayor población. Entonces hay todo un tema ahí. Pero otro tiene que ver con el manejo de residuos peligrosos, porque de pronto extraen el litio y queda arsénico, quedan otros componentes que tienen que tener todo un proceso de manejo seguro y de disposición. Eso sería otro. También está el tema de la actividad sísmica, que hay esa zona sísmica, entonces puede también verse impactado en otras zonas donde ha habido incremento en la extracción de material del subsuelo, ya sea hidrocarburos o en este caso vapor, pues también impacta, ¿no? Pero uno de los que me pareció más relevante es el tema del agua, ¿no? Claro. Y hay dos aspectos que plantearon súper relevantes. Uno tiene que ver con que el hecho de que se reduzca la superficie agrícola, va a haber menos agua que caiga por drenaje al Salton Sea, entonces el Salton Sea se va a desecar más. Sí. Entonces ahí es donde siempre hemos dicho que a final de cuentas el agua tiene otros usos. Entonces les preocupa porque ya es un problema ambiental que todas las pesticidas y descargas residuales urbanas que se han descargado, valga la redundancia, ahí Nuestro río. entonces, en el río Nuevo, entonces eso va a aumentar. Pero el otro es el consumo de agua dulce, ¿no? El consumo de agua dulce para la industria. Claro. Entonces, eso, ahí dicen directamente, aquí, ahora revisen este proyecto de embotelladora y otros, nunca hablan de que tienen un problema de recorte de agua, y ahí sí dicen, este proyecto requiere mucha agua,
y tenemos el problema de que nos están recortando el agua del río Colorado cada año. Entonces ellos lo plantean directamente y lo dan a conocer a la ciudadanía, ¿no? Y lo más interesante, otra cosa, es que te plantean como 3 escenarios de uso de suelo, en el sentido de que te dicen, bueno, este primer escenario tendría tanto tamaño para plantas procesadoras y productoras de baterías, ¿no? Y esto para tema ecológico, entonces van digamos, proyectando distintos escenarios, pero cada escenario tiene, digamos, inversión, número de empleos y cantidad de agua que va a utilizar. Entonces es muy relevante porque ahí te vas dando cuenta y eso lo dan a conocer a la ciudadanía para que opine, para que haga propuestas también en relación al agua, ¿no? Porque ellos lo ven como algo fundamental y es uno de los puntos en los que se entró. Y acá, pues, pareciera que no hay problema de agua, ¿no? No vas cruzando la frontera simplemente, ¿no? La gran conciencia que se ha generado porque el propio gobierno ha tratado de generar esta cultura en el tema del agua, no solo señalando las carencias, ¿no? Sino que lo que tienen que hacer en todo este sentido. Entonces, se vuelve un tema el agua para ellos, identificado. Totalmente. Y aquí a la fecha, el gobierno sigue ocultando información o sigue dando información a medias. Y al final son determinaciones del gobierno de Estados Unidos, por lo cual tenemos menos agua cada vez. Sí, totalmente, ¿no? Y justo lo que me sorprendió es el papel de las autoridades, porque en la reunión asistió la alcaldesa de Caléxico, Raúl Ureña, que por cierto es la primera alcaldesa transgénero de Caléxico, no sé si de California, y la más joven, tiene 25 años. Súper crítica, con un posicionamiento, digamos, no nos vengan a vender espejitos, ¿no? Prácticamente, porque decían que históricamente también la agroindustria del Valle Imperial, que es muy distinto a lo que se practica acá en el Valle de Mexicali, bueno, hay similitudes, pero son en compañías principalmente, claro, que les han vendido que va a traer mucha prosperidad cuando dicen que tanto los productos mayormente como las ganancias salen del condado y en realidad no hay beneficio, al contrario, hay muchas afectaciones por el tema de los pesticidas y todos los agroquímicos. Entonces fueron muy críticos respecto a eso. Y otra cosa que criticaron es que para emplear a la gente del Valle Imperial tendría que haber universidades, tendría que instalarse primero centros de capacitación y especializados en el tema del litio y no hay. Incluso decía ella, es que la única opción que hay aquí de un posgrado es para estudiar, para hacer migra, dice un posgrado del CBP. Sí. Y otro lado decía que eso requeriría, o más bien implicaría que llegaría mucha gente al Valle Imperial. Se habla de 40,000 empleos, 60,000 en cada escenario. Y eso implica, dicen, es el problema de la vivienda se va a agudizar. Dicen, no tenemos casas ni siquiera para la gente que actualmente vive en Valle Imperial, en Caléxico. Entonces, tendría que haber todo un programa de vivienda largo para atender eso. Entonces, eso y la vicealcaldesa también, Gloria Romo, fueron muy, muy críticas y a mí la verdad me sorprendió para bien. ¿Y esto en qué sentido iría? ¿Crees que, o sea, obviamente se va a instalar, pero ¿crees que el proyecto vaya a ser el más reducido o el más amplio? Todo dependerá, sin duda alguna, de la empresa y de cómo lo planteen. Pero a como tú viste, ¿y para cuándo estaría? No especificaron, o sea, es un proyecto de 2-3 años, digamos, tiene varias etapas, se va a ir desarrollando conforme... Yo creo que también... a mí me da la impresión también de que es mucha especulación, Jorge, porque ahora hablan de que en Valle Imperial se tiene el 30% de los yacimientos de litio del mundo, del universo, ¿no? casi, ¿no? Y que, y que generaría hasta $1,000 millones al año. Entonces... de pronto, pues ahora vemos que, digamos, la economía funciona a través de la especulación, ¿no? No por nada. Como en Sonora, ¿no? Que lo que cuestionaban también parte de la especulación en uno de los pueblos y todo lo que generaba alrededor, ¿no? Y sobre todo en tema de renovables y de transición energética hay mucha especulación y, por ejemplo, Elon Musk es el hombre más rico del mundo, Tesla es la empresa automotriz mejor valuada cuando no venden ni el 20% de los carros que vende Toyota. Entonces, es mucho eso, especulación y capital ficticio, en fin. Entonces, me da la impresión de que tiene de fondo eso. Sí debe haber algún beneficio, obviamente, y demás, pero te lo venden como un gran proyecto. Yo creo que sí va a avanzar, sin embargo, lo que planteaba la alcaldesa decía, es que tiene que ir más lento de como lo están planteando. O sea, bueno, instalen algunas universidades, construyan viviendas y vámonos, pongan una primera etapa, vemos qué impacto ambiental tiene y entonces vamos avanzando. De hecho, aún no se tiene el tipo manifiesto de impacto ambiental en México, no se tiene aún, y lo está haciendo el gobierno federal porque es un proyecto, aunque involucra empresas, lo está promoviendo el gobierno federal y el estatal. Entonces, hay muchas dudas aún.
continúan, hay todo, eso sí me gustó, que queda claro las etapas porque te dicen, bueno, en el siguiente trimestre vamos a tener tantas reuniones del tema ambiental y luego sigue esta otra etapa de aprobación, revisión, o sea, tienen todo un plan, una ruta que me parece que hay que seguir de cerca porque sin duda va a tener impactos para Mexicali. Yo por eso fui, digo, me interesa el tema, pero también para saber qué pudiera ocurrir en el caso de Mexicali con Cerro Prieto. ¿Y encontraste alguna cuestión que te analizara que pudiera afectar a Cerro Prieto? No, pero por ejemplo aún no, pero ahora sé que el tipo de extracción que se requeriría nunca se ha utilizado a escala industrial, a escala grande, entonces eso ya es un cuestionamiento, ¿no? Y el tema del agua, que sí requiere mucha agua y pues ya vemos lo que ocurre acá con los proyectos de alto consumo de agua. Y aprovechando el tema, Iván, parte de nuestros datos capital, a ver si lo puedes poner, Isaac, es un estudio que hace Oxfam sobre, pues, los ricos son los que más contaminantes generan, ¿no? Sí, esta información, que es un estudio muy largo, Oxfam lo que ha hecho es simplemente sintetizar las conclusiones que ha obtenido después de un análisis muy amplio, lo hace a nivel internacional y luego lo hace también en los países en donde trabaja Oxfam. México es uno de ellos. Y dos análisis que hace muy generales después de todo el estudio es que entre 2000 y 2019 en México, el 1% de la población más rica duplicó sus emisiones de CO2 y el 99% restante la redujo en un 30%, ¿no? Esto es importante porque pues la gente sí está realmente reduciendo los esquemas para evitar o para impactar menos al medio ambiente. Y además, dilo tú. Y en esta campaña de igualdad climática que paguen los contaminantes, en 2019 el 1% del más rico de nuestro país contaminó más que el 80% del país, ¿no? De acuerdo a lo que dice Oxfam. Y pues nos da en relieve, no sé qué opinas, Iván, que es parte de un análisis muy generalizado, pero si bien es cierto, nos da una pauta, ¿no? De que los ricos son los que más contaminan. Claro. Yo digo que en realidad el resto de gente no es que se concientizó para reducirla, sino que se hizo más pobre, ¿no? Entonces la gente rica se hizo más rica y eso te permite volar más, tener tu jet privado, y la gente pobre, pues sobre todo con la recesión de la pandemia te limitas a utilizar viajar, por ejemplo. Creo que todo el transporte representa el 60-70% de las emisiones. Entonces yo creo que tiene que ver con eso. Yo tenía el dato, por ejemplo, que aquí en México el decil más rico de la población consumía 7 veces más energía que el decil más pobre. Entonces, evidentemente, el tema de la desigualdad energética, como apunta Oxfam, es fundamental. Y también porque en muchos discursos de que se tienen que reducir las emisiones y el consumo de energía, plantean como si todos consumiéramos energía igual, ¿no? Y entonces todos tenemos que reducir, tenemos que ser corresponsables de las soluciones. Pero en realidad lo que tendría que ser es que los más ricos tendrían que reducir su consumo y los más pobres aumentarlo. Siempre hemos dicho eso. Sí. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de los más pobres decimos que comunidades, no sé, en alguna sierra tienen un foquito, ¿no? O tienen una vela, también o leña. También es una forma de producir CO2. Sí, y ya dicen, ahorra. Y le dicen ahorra, no, estás consumiendo mucha leña. Entonces, ese siempre hemos dicho, o sea, la transición energética tendría que ser también un tema de justicia ambiental y justicia energética en ese sentido. Y ahora me sorprendía en la COP de Dubái, que me gusta mucho ver estos mapas que sacan intencionalmente de todos los jets privados que llegan a hablar de cambio climático, ¿no? Y así, y Elon Musk es uno de los hombres más ricos del mundo que ha aumentado sus ganancias, seguramente está en ese 1%, mientras te hablan de que vamos a impulsar energías verdes, la economía verde y todo esto para salvar el planeta. Nos quieren decir cómo salvar el planeta a los ricos. Sí, de hipocresía. Son los ecos de la nota capital. Ciudad Capital. Las voces de la ciudad.